La secuenciación del ADN, particularmente mediante el método desarrollado por Frederick Sander y Alan Coulson en 1977, representa uno de los avances más trascendentes en la historia de la biología molecular. Su principio fundamental se basa en un mecanismo químico sumamente elegante, la interrupción selectiva y controlada de la síntesis de ADN. Para comprender este proceso, primero es necesario recordar cómo ocurre la replicación natural del ADN. Durante la síntesis, las ADN polimerasas catalizan la adición secuencial de desoxirribonucleótidos trifosfato a una cadena en crecimiento, siempre en dirección 5'3'. En ese proceso, el grupo 3' hidroxilo del azúcar del último nucleótido actúa como un nucleófilo, atacando al grupo fosfato alfa del nucleótido entrante. Este ataque nucleofílico permite la formación del enlace fosfodiéster entre ambos nucleótidos, liberando pirofosfato como subproducto extendiendo la cadena. Es el fundamento químico de la secuenciación de Sanger reside en introducir en la reacción un análogo modificado del nucleótido natural conocido como 2'-3' didesoxirribonucleótido triofosfato. Este análogo carece tanto del grupo hidroxilo en la posición 2' como del grupo 3' del azúcar, de ahí el prefijo didesoxi. La ausencia del grupo 3' tiene consecuencias químicas decisivas. Al ser incorporado en la cadena de ADN polimerasa, bloquea el sitio de ataque nucleofílico, imposibilitando la formación del siguiente enlace fosfodiéster. En otras palabras, la cadena se detiene exactamente en el punto donde se incorpora un didesoxirribonucleótido trifosfato. Este fenómeno, conocido como terminación de cadena, ocurre de forma aleatoria en las posiciones donde el didesoxirribonucleótido trifosfato compite con su análogo natural, que es el didesoxirribonucleótido. Así, en una mezcla de reacción se obtiene un conjunto de fragmentos de ADN de diferentes longitudes, todos terminando en el mismo tipo de base. Desde el punto de vista químico, este método aprovecha con precisión la reactividad diferencial de los grupos funcionales del azúcar desoxirribosa, mientras que los desoxirribonucleótidos permiten la elongación por su grupo 3' OH libre. Los didesoxirribonucleótidos este, trifosfato la detienen por carecer de él. Esta manipulación estructural simple pero estratégicamente diseñada constituye la base del método de Sanger y demuestra cómo una modificación atómica mínima puede tener un impacto funcional drástico en una reacción enzimática compleja. Una, base, una vez comprendido el fundamento químico, el siguiente paso es preparar las mezclas de reacción necesarias para generar los fragmentos de ADN terminados de forma específica. En primer lugar, se requiere una molécula de ADN de cadena sencilla que servirá como molde para la síntesis. Si el ADN de partida es de doble hebra, se somete a una desnaturalización térmica para separar las hebras mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Luego se añade un oligonucleótido cebador, que es una cadena corta de ADN diseñada para ser complementaria en una región específica del molde y servir como punto de inicio para la polimerización. A continuación, el ADN molde y el cebador se dividen en cuatro tubos de reacción independientes, cada uno contiene una mezcla de ADN polimerasa que los cuatro dinucleótidos trifosfatos normales, que es el adenosin trifosfato de nucleótido, el trifosfato de adenosina, este, el trifosfato de timina, trifosfato de citosina, el trifosfato de guanina, y una cantidad limitada de uno de los desoxirribonucleótidos fosfato marcados. Esta proporción baja de desoxirribonucleótidos respecto a los dinucleótidos es clave. Asegura lo que es la elongación, que la elongación se detenga de manera aleatoria en las diferentes posiciones donde se incorporaron este nucleótido, así como cada tubo genera una población de fragmentos de ADN de diferentes longitudes, pero todos terminamos con el mismo tipo de base modificada. Por ejemplo, el tubo que contiene didesoxiadenin trifosfato producirá fragmentos que terminan únicamente donde debería incorporarse una adenina, mientras que el tubo que contenga didesoxiguanin trifosfato lo hará donde
debería pararse la guanina, así sucesivamente. De esta manera, la suma de las cuatro reacciones permite reconstruir el orden complejo de las bases de la cadena complementaria al ADN molde. En los sistemas modernos, las cuatro didesoxirribonucleótidos fosfatos se pueden incorporar en una sola mezcla de reacción, cada uno marcado por un fluoroforo de diferente color, lo que permite detectar todos los eventos de terminación simultáneamente en una sola corrida. Una vez generadas las poblaciones de fragmentos de ADN, el siguiente paso consiste en separarlos de acuerdo a su longitud, dado que todos los fragmentos tienen la misma carga negativa por el esqueleto o fosfato, pero difieren en tamaño. La separación se logra mediante electroforesis en gel de poliacrilamida o en versiones más modernas mediante electroforesis capilar. En ambos casos el principio es el mismo. Los fragmentos más cortos migran con mayor rapidez a través de la matriz porosa, mientras que los más largos lo hacen más lentamente. En el método tradicional, cada tubo, o sea, de adenosina, timina, citosina y guanina, se cargaba en un carril distinto del gel. Tras aplicar un voltaje, las bandas se separaban en función de su tamaño y la lectura manual de la secuencia era realizada de abajo hacia arriba, comenzando con los fragmentos más cortos. Posteriormente, en la incorporación de marcadores fluorescentes, el resultado final es una secuencia digital precisa de nucleótidos que corresponde a la cadena complementaria de ADN molde original. Este método fue tan exitoso que permitió durante la década de 1990 la secuenciación completa del genoma humano, un proyecto monumental que dependió casi exclusivamente de la tecnología derivada del método Sanger. Su precisión y reproducibilidad lo convirtieron en el estándar de oro para la secuenciación de ADN durante más de 3 décadas.